El papel de la mujer en la iglesia, de acuerdo con el espíritu de profecía. Amigo y amiga que me escuchas, la Santa Escritura tiene algunas declaraciones fantásticas acerca de cómo entre hombres y mujeres hemos de manifestar respeto, igualdad de trato, valor que tenemos delante de los ojos de Dios, pero también habla de tener una organización, etcétera, etcétera, saber que somos diferentes pero al mismo tiempo complementarios. Efesios capítulo 5, verso 21 en adelante, nos dice de la siguiente manera: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, finaliza diciendo el verso 25. Bien, de esta manera la Santa Escritura comienza diciéndonos que hay un amor que hay que profesar los que estamos casados, ¿no es cierto? Tenemos que tener un presente, ese respeto y ese amor que hemos de profesarle siempre a nuestras esposas. Y al mismo tiempo a las esposas se les está indicando que respeten la autoridad que Dios ha conferido a los varones, a los esposos, en la administración y el liderazgo del hogar. Bueno, entonces este pasaje abre la puerta para que podamos analizar qué es lo que los escritos del Espíritu de Profecía tienen acerca del rol de la mujer, el cual, como bien sabemos, parte de la idea que somos criaturas, tanto el hombre como la mujer, criaturas de Dios, iguales en cuanto al valor que tenemos como seres humanos e hijos e hijas de Dios, pero que eso sí, también reconocemos los distintos roles que se han de desempeñar. Efectivamente, la idea de que somos complementarios, los hombres y las mujeres, también transmite la idea de que somos singularmente diversos, somos distintos, pero al mismo tiempo que somos distintos, se nos da la idea de complementariedad, no de contrariedad. A veces estas diferencias entre hombre y mujer ha llevado a que algunos vean la perspectiva machista, como se dice, y otros en otro extremo, un feminismo a veces recalcitrante, en el cual más bien se manifiesta un odio, un rechazo hacia los varones en general. No queremos propiciar, como cristianos y cristianas, no hemos de propiciar ninguna posición radical en la cual el hombre trate con menosprecio jamás a las damas, ni las damas tampoco vean al hombre en general como una criatura indeseable. Al contrario, hemos de buscar la paz, la reconciliación, el respeto de los roles que cada uno representa en la sociedad, en el trabajo, en la iglesia, donde quiera que sea. Entonces nosotros, como cristianos adventistas que somos, vamos a respetar los roles que Dios ha dejado y que en ningún momento vamos a subestimar a nadie por su género, ¿verdad? El hecho que aquel sea hombre, aquella sea mujer, no significa que sea inferior ni superior. Somos iguales, solo que con diferentes papeles que Dios nos ha asignado. Tanto en las Escrituras como en los escritos del Espíritu de Profecía, se encuentran paralelos estrechos entre el hogar y la iglesia. A Dios le interesó mucho y le ha interesado hasta el día de hoy mucho el rol que hombres y mujeres han de desempeñar en el hogar, en la familia, que es la base y el núcleo de la sociedad, así como también los roles que se han de desempeñar en la iglesia. En ninguno de estos dos ámbitos, ya sea en el hogar o en la iglesia, Ellen White indica que el liderazgo esté absolutamente restringido a los varones. Esto hay que dejarlo claro y subrayado, mis hermanos y hermanas, porque a veces se piensa que solamente los varones en la iglesia han de sustentar o han de tener el liderazgo. No es así. En la iglesia adventista, hoy por hoy, en el siglo XXI, creemos que el liderazgo puede desempeñarse por una dama o por varias damas, por supuesto,
cuando tienen la idoneidad, cuando tienen la gana de trabajar, la disposición, el don, el talento. Entonces, por supuesto, como miembros de iglesia debemos darle la oportunidad, sin andar discriminándola, que porque es dama, que porque tiene que estar en la casa. No. En la iglesia también ellas pueden desempeñarse como dirigentes de un departamento, dirigentes como de diaconisas, de Dorcas, del Ministerio de la Mujer, incluso en muchas iglesias como ancianas. En todas debiera estar la oportunidad, pero bueno, en muchas iglesias logramos ver ancianas de iglesia, lo cual estamos completamente de acuerdo, porque como hemos dicho, el Espíritu Santo es el que distribuye los dones como Él quiere. Y en ningún momento se ha dicho en la Escritura que el Espíritu Santo a las damas no les va a dar el don de liderazgo. Claro que pueden dirigir, y eso es lo que estamos reafirmando en esta hora. Aunque se considera al padre como cabeza del hogar, o sea, como líder, también se refiere a la madre como la maestra principal de la familia. Exactamente. Sí, en los escritos del Espíritu de Profecía encontramos nosotros muchas alusiones en cuanto a la importancia de la madre, el rol que desempeña la esposa y madre en la crianza de los hijos. Y aquí, como se acaba de señalar, como la maestra principal. ¿Por qué? Porque obviamente desde el periodo de gestación, los hijos e hijas están en constante contacto estrecho, muy estrecho con las madres. Entonces el grado de injerencia y de influencia va más allá de lo didáctico, incluso lo biológico. Hay mucho contacto de la madre con los hijos e hijas. Entonces es importante tomar en cuenta esa estrechez que la constituye a ella como la maestra principal de la familia. Es decir, los dos tienen un rol importante en la crianza de los hijos. Entonces el hecho de que él, el esposo, sea el líder no significa que ella va a tener un papel que digamos nublado o de repente opaco, para nada. Tiene un rol muy importante. Yo siempre cuando explico estos temas digo que si bien es cierto, él es el líder de la casa, ella es la sublíder. Si él es el presidente, ella es la vicepresidente, o el rey y la reina del hogar. En ningún momento Dios en las Escrituras ha autorizado al hombre tratar o denigrar, tratar de manera discriminatoria a la esposa. Jamás. Más bien hemos de luchar, mis queridos hermanos y hermanas, para que en cada casa se respete a la dama como hija de Dios. Varones y esposos, por favor tomemos en cuenta el consejo profético, el consejo que está en las Santas Escrituras, de amar a la esposa, a la mujer, madre y esposa, amarla como Cristo amó a su iglesia. Mira, cuando el esposo es un líder que está sometido a Cristo Jesús, no hay problema con que el apóstol diga: esposas, sométanse a la autoridad de sus esposos. No hay ningún problema. A veces la palabra someterse, algunas damas de repente en su profesión o en sus estudios les pareciera como que una palabra un poquito desagradable. Pero simplemente es el reconocimiento de una autoridad. Que un hombre que sigue a Cristo Jesús, un hombre que está en estrechez con Cristo e intenta emular ese papel de Cristo con su iglesia, de amarla hasta todo lo que esté a su alcance, yo creo que ninguna esposa estará en contra de reconocer la autoridad de su esposo si ve que el esposo la ama, le es fiel. Es un hombre que lee la Escritura, que ora, que la respeta, que ni en palabras la ofende ni le hace gestos de discriminación. Definitivamente yo creo que no hay ningún problema de parte de una dama. Más bien ella va a decir: papi o fulanito, lidérame, yo te sigo donde quiera que tú vayas, porque tú eres un hombre de Dios, que respetas a Dios, me respetas a mí y a los hijos e hijas, ¿ves? Entonces, claro, es un ideal en el cual estamos llamados a seguir
De repente van a haber problemas, discusiones, pero todo eso, como dice la Biblia, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Sí, hemos de buscar siempre esa reconciliación, de tal manera que aunque haya desavenencias, problemas, enfermedades, desempleo, falta el dinero en algún momento, los dos se estrechen, se puedan abrazar y decir juntos vamos a salir de esta. En lugar de dividirse, es cuando más deben unirse y reconocer que el papel de los dos es sumamente importante. En los escritos de Elena White se enseña en forma consistente la igualdad de las esposas con sus esposos. Ustedes pueden leer, por ejemplo, el libro Hogar Cristiano, página 195, y otros más, y lo van a comprobar. En estos escritos se condena el espíritu tiránico y controlador de algunos esposos. Exactamente. Por favor, seguimos insistiendo en que los esposos no nos aprovechemos de la autoridad que Dios nos ha conferido. Que no haya abuso de autoridad, que no haya eso de extralimitarse. Sí, porque corremos ese riesgo, pero un hombre, un varón de Dios que esté sometido a Cristo Jesús, tratará a su esposa con amor, con respeto. Al final de las cuentas, todos somos iguales y necesitamos mostrar en el matrimonio ese respeto, ese amor que tanto profesábamos desde un inicio. Por lo tanto, un comportamiento tiránico, controlador, avasallador, no se justifica jamás en un ambiente cristiano y espiritual. Al mismo tiempo, los escritos del Espíritu de Profecía enseñan a las esposas a respetar a sus maridos y a sostenerlos en su liderazgo espiritual. Noten lo que dice Elena White. Nosotras, las mujeres, debemos recordar que Dios nos ha puesto en sujeción al esposo. Él es la cabeza, y nuestro juicio, conceptos y razonamientos deben concordar con los de Él si es posible. Si no, la preferencia de la palabra de Dios se da al esposo donde no es asunto de conciencia. Bueno, entonces aquí tenemos otro principio muy importante, el de reconocer las autoridades. Sí, es que la organización nace o se da en primera instancia para el ser humano en la familia. La familia es el primer cuerpo organizado, el primer grupo organizado que uno como ser humano conoce. En su niñez uno va a encontrar una organización. Y ahí están los padres como representantes de la autoridad de Dios para ese pequeño círculo familiar. Entonces Dios dispuso desde el Edén que el varón tuviera esa responsabilidad de liderar. No es una responsabilidad fácil, quiero decir, a veces se piensa que uno de varón como que estuviera ganándose algo sumamente, ¿cómo decir? Como si fuera un puesto para sacar provecho de ello. No, yo siento que esa responsabilidad, más que privilegio, es un asunto serio. Es un asunto serio que yo le digo a mi esposa, bueno, si Dios dijera que tú llevas el liderazgo, yo con gusto, porque realmente es duro hacerse cargo de una familia. No es fácil. Es como esas madres y nuestro reconocimiento a las mujeres que son madres y padres de familia, que les ha tocado salir adelante solas con sus hijos e hijas, de repente con un trabajo, pasando penas o muchas veces con situaciones, realmente lamentables, pero son mujeres valientes y aguerridas que solas con la ayuda de Dios sacan adelante a sus hijos. Entonces se dan cuenta lo duro, lo difícil que es muchas veces con un solo salario sostener a la familia. Es algo sumamente difícil. Hay enfermedades, hay necesidades, zapatos, ropa, educación, medicina. Hay tantas cosas, pagar la renta de la casa y los servicios públicos, deudas. Bueno, son tantas cosas que un líder de una casa tiene que hacerle frente y bueno, ya sea hombre o mujer. Pero entonces, como puedes ver, ese puesto que Dios ha dado de ser líder de la casa, como yo digo, no es ninguna ganga. Al contrario, es una gran responsabilidad
muy seria a la cual hemos sido llamados. Y si como líderes, entonces ver a la esposa como una sublíder, una persona inteligente, porque las damas son muy inteligentes también y tienen propiedades en su mente y en su naturaleza que superan las nuestras, y uno tiene que decir, bueno, ayúdame tú también, porque tú tienes dones dados por Dios para que entre los dos saquemos adelante a la familia. Entonces nos daremos cuenta de la importancia de los roles que ambos desempeñan, que ambos tenemos dones, talentos, inteligencia, actitudes que son valiosas para la familia y para modelarle a nuestros hijos. Por supuesto que una dama puede diferir de su esposo. Si es un asunto donde ya se le está incitando a la dama a hacer algo claramente contra los principios de la palabra de Dios, contra los principios del Espíritu, pues entonces, hermanos y hermanas, para ponerles un ejemplo, allí tienes el caso de Ananías y Zafira. Ananías está con la idea de que van a engañar a los apóstoles y Zafira dice, bueno, está bien, lo vamos a hacer. Vamos a decir que esta herencia costó tanto cuando en realidad no es esa la cantidad. Y vamos a tratar de engañar y vamos a recibir aplausos y vamos a ser alguien importante en la iglesia. Allí Zafira tenía que decir, no, Ananías, eso no es correcto, yo no te apoyo. ¿Ves? Entonces, a través de un ejemplo muy fácil como este, yo creo que allí también tenemos que quedar claros que el hecho que el esposo tenga liderazgo no significa que la dama tiene que ir en pos de algo que realmente sea antibíblico, que vaya contra los designios del Señor. Entonces, la esposa no debe entregar su identidad o su individualidad o su conciencia al control del esposo. Y en esto está de acuerdo Elena White, y podemos mencionar algunas citas de ella, como Hogar Cristiano, página 36 y 37. Al final de cuentas, ella en la página 95 y 96 nos dice, la sumisión completa que debe hacer la esposa es al Señor Jesucristo. Sí, al final de las cuentas, al Señor Jesucristo es el que vamos a rendir cuenta. Entonces, tanto hombre como mujer, hagamos todo lo que haya que hacer, pero no bajo coacción de que como aquel lleva el mando, entonces hay que hacerlo en contra de Dios. No, ante el Señor Jesucristo, recuerda que Él es la autoridad final. Nosotros somos autoridades acá intermedias, pero Cristo es la autoridad final. Bueno, así es como estamos llegando al final de nuestro mensaje de hoy, esta primera entrega en relación con el papel, el rol de la mujer en la familia y en la iglesia de manera especial, tal como vamos a enfatizar en el siguiente programa. Por ahora, gracias mi querido amigo y amiga por estar con nosotros y espero que estos consejos sean de mucha utilidad para cada uno de nosotros. Que el Señor te bendiga y te esperamos en el próximo programa.